Estructura y organización económica del Estado. Título 1. Organización económica del Estado. Título 2. Medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio. Título 3. Desarrollo rural integral sustentable. Cuarta parte. Estructura y organización económica del Estado. Título 1. Organización económica del Estado. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 306. 1. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. 2. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 3. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. 4. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas. V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura y en la reinversión en desarrollo económico productivo. Artículo 307. El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos. Artículo 308. 1. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. 2. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley. Artículo 309. La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos. 1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos recursos. 2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. 3. Producir directamente bienes y servicios. 4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. 5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios. Artículo 310. El Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción. Artículo 311. 1. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley. 2. La economía plural comprende los siguientes aspectos. 1. El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. 2. Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. 3. La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza. 4. El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos. 5. El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica. 6. El Estado fomentará y promocionará el área comunitaria de la economía como alternativa solidaria en el área rural y urbana. Artículo 312. 1. Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado. 2. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza. 3. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente. Artículo 313. Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización económica boliviana establece los siguientes propósitos. 1. Generación del producto social en el marco del respeto de los derechos individuales, así como de los derechos de los pueblos y las naciones. 2. La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos. 3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. 4. La reducción de las desigualdades regionales. 5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales. 6. La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo. Artículo 314. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios. Artículo 315. 1. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y /diagonal o servicios. 2. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre 5.000 hectáreas, redondeando el resultado hacia el inmediato número entero superior. Capítulo 2. Función del Estado en la economía. Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en 1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorporará a todas las entidades territoriales. 2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. 3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. 4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía. 5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico y social. 6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población. 7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. 8.
Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles, en caso de necesidad pública. 9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el Plan General de Desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. 10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización. 11. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país. Artículo 317. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada. Capítulo 3. Políticas económicas. Artículo 318. 1. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas y para fortalecer la capacidad exportadora. 2. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. 3. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los servicios básicos para el sector productivo. 4. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país. V. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios. Artículo 319. 1. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos y sus territorios. La articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado. 2. En la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos, el Estado considerará, para la definición del precio de su comercialización, los impuestos, regalías y participaciones correspondientes que deban pagarse a la hacienda pública. Artículo 320. 1. La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. 2. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable. 3. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos. 4. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales. V. Las políticas públicas promocionarán el consumo interno de productos hechos en Bolivia. Sección 1. Política fiscal. Artículo 321. 1. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. 2. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. 3. El órgano ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos 2 meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley del presupuesto general para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público. 4. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano ejecutivo, requerirá de consulta previa a este. V. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio del Ramo, tendrá acceso directo a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Artículo 322. 1. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 2. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 323. 1. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 2. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal serán aprobados, modificados o eliminados por sus consejos o asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los departamentos descentralizados y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales, respectivamente. 3. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. 4. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes. 1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan. 2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. 3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. 4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. Artículo 325. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. Sección 2. Política monetaria. Artículo 326. 1. El Estado, a través del órgano ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia. 2. Las transacciones públicas en el país se realizarán en moneda nacional. Artículo 327. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social. Artículo 328. 1. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el órgano ejecutivo, además de las señaladas por la ley. 1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 2. Ejecutar la política cambiaria. 3. Regular el sistema de pagos. 4. Autorizar la emisión de la moneda.
5. Administrar las reservas internacionales. Artículo 329. 1. El directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por una presidenta o un presidente y 5 directoras o directores designados por la presidenta o el presidente del Estado de entre las ternas, presentadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos. 2. Los miembros del directorio del Banco Central de Bolivia durarán en sus funciones 5 años, sin posibilidad de reelección. Serán considerados servidoras y servidores públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los requisitos particulares para el acceso al cargo serán determinados por la ley. 3. La presidenta o el presidente del Banco Central de Bolivia deberá rendir informes y cuentas sobre las funciones de la institución, cuántas veces sean solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional o sus cámaras. El Banco Central de Bolivia elevará un informe anual a la Asamblea Legislativa y está sometido al sistema de control gubernamental y fiscal del Estado. Sección 3. Política financiera. Artículo 330. 1. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 2. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. 3. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva. 4. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas. Estas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de reestructuración financiera que será usado en caso de insolvencia bancaria. V. Las operaciones financieras de la administración pública, en sus diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública. La ley preverá su creación. Artículo 331. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley. Artículo 332. 1. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano. 2. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades financieras será designada por la presidenta o presidente del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley. Artículo 333. Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria autorización judicial. Sección 4. Políticas sectoriales. Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará: 1. Las organizaciones económicas campesinas y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos. 2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia y el comercio minorista, en las áreas de producción, servicios y comercio, será fortalecido por medio del acceso al crédito y a la asistencia técnica. 3. La producción artesanal con identidad cultural. 4. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado. Artículo 335. Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés colectivo, sin fines de lucro y sometidas a control gubernamental y serán administradas democráticamente. La elección de sus autoridades de administración y vigilancia será realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y supervisada por el órgano electoral plurinacional. Su organización y funcionamiento serán regulados por la ley. Artículo 336. El Estado apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento. Artículo 337. 1. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. 2. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. Artículo 338. El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas. Capítulo 4. Bienes y recursos del Estado y su distribución. Artículo 339. 1. El presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del 1% del total de egresos autorizados por el presupuesto general. 2. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable. No podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley. 3. Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, el presupuesto general del Estado y con la ley. Artículo 340. 1. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas y se invertirán independientemente por sus tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos. 2. La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinos. 3. Los recursos departamentales, municipales, de autonomías indígena originario campesinas, judiciales y universitarios recaudados por oficinas dependientes del nivel nacional no serán centralizados en el Tesoro Nacional. 4. El órgano ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías. Artículo 341. Son recursos departamentales. 1. Las regalías departamentales creadas por ley. 2. La participación en recursos provenientes de impuestos a los hidrocarburos según los porcentajes previstos en la ley. 3. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes departamentales sobre los recursos naturales. 4. Las transferencias del Tesoro General de la Nación destinadas a cubrir el gasto en servicios personales de salud, educación y asistencia social. 5. Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos establecidos en el artículo 339 y de esta Constitución. 6. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas de endeudamiento público y del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. 7. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos. 8. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. Título 2. Medio ambiente, recursos naturales. Tierra y territorio. Capítulo 1. Medio ambiente. Artículo 342.
Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. Artículo 344. 1. Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos. 2. El Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente. Artículo 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en 1. La planificación y gestión participativas, con control social. 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. 3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. Artículo 346. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión. Artículo 347. 1. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. 2. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. Capítulo 2. Recursos naturales. Artículo 348. 1. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. 2. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Artículo 349. 1. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. 2. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. 3. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. Artículo 350. Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley. Artículo 351. 1. El Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. 2. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país. 3. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. 4. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regularán por la Constitución y la ley. Artículo 352. La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Artículo 353. El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Artículo 354. El Estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad. Artículo 355. 1. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado. 2. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales serán distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en los diferentes niveles territoriales del Estado. La distribución porcentual de los beneficios será sancionada por la ley. 3. Los procesos de industrialización se realizarán con preferencia en el lugar de origen de la producción. Crearán condiciones que favorezcan la competitividad en el mercado interno e internacional. Artículo 356. Las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública. Artículo 357. Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado. Artículo 358. Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento. Capítulo 3. Hidrocarburos. Artículo 359. 1. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado. 2. Ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el caso de vulneración, los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes los hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado, cometerán delito de traición a la patria. Artículo 360. El Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo, y garantizará la soberanía energética. Artículo 361.
1. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del Ramo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. 2. YPFB no podrá transferir sus derechos o obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente. Artículo 362. 1. Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado. 2. Los contratos referidos a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta autorización serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni extrajudicial alguna. Artículo 363. 1. La empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, EBI, es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del Ramo y de YPFB, que actúa en el marco de la política estatal de hidrocarburos. EBI será responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la industrialización de los hidrocarburos. 2. YPFB podrá conformar asociaciones o sociedades de economía mixta para la ejecución de las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos. En estas asociaciones o sociedades, YPFB contará obligatoriamente con una participación accionaria no menor al 51% del total del capital social. Artículo 364. YPFB, en nombre y representación del Estado boliviano, operará y ejercerá derechos de propiedad en territorios de otros estados. Artículo 365. Una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la prisión del Ministerio del Ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley. Artículo 366. Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera, en nombre y representación del Estado, estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional, alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas. Artículo 367. La explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados deberán sujetarse a una política de desarrollo que garantice el consumo interno. La exportación de la producción excedente incorporará la mayor cantidad de valor agregado. Artículo 368. Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del 11% de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de hidrocarburos y el Tesoro General del Estado obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante una ley especial. Capítulo 4. Minería y metalurgia. Artículo 369. 1. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentran en el suelo y subsuelo cualquiera sea. Su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. 2. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país. 3. Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera. 4. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos. Artículo 370. 1. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva. Suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley. 2. El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico-social del país. 3. El derecho minero en toda la cadena productiva, así como los contratos mineros, tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus titulares. 4. El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospección, exploración, explotación, concentración, industria o comercialización de los minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley definirá los alcances de este derecho. V. El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés económico-social. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a su resolución inmediata. D. El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero. Artículo 371. 1. Las áreas de explotación minera otorgadas por contratos son intransferibles, inembargables e intransmisibles por sucesión hereditaria. 2. El domicilio legal de las empresas mineras se establecerá en la jurisdicción local donde se realice la mayor explotación minera. Artículo 372. 1. Pertenecen al patrimonio del pueblo los grupos mineros nacionalizados, sus plantas industriales y sus fundiciones, los cuales no podrán ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título. 2. La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la ley. 3. El Estado deberá participar en la industrialización y comercialización de los recursos mineralógicos, metálicos y no metálicos, regulado mediante la ley. 4. Las nuevas empresas autárquicas creadas por el Estado establecerán su domicilio legal en los departamentos de mayor producción minera, Potosí y Oruro. Capítulo 5. Recursos hídricos. Artículo 373. 1. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 2. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a ley. Artículo 374. 1. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos. 2. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesina sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.
3. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral. Son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Artículo 375. 1. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas. 2. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades. 3. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas fósiles y su consiguiente protección, manejo y aprovechamiento sustentable. Artículo 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población. Artículo 377. 1. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos hídricos garantizará la soberanía del país y priorizará el interés del Estado. 2. El Estado resguardará de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración de los pueblos. Capítulo 6. Energía. Artículo 378. 1. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico. Su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente. 2. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas y empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. La participación privada será regulada por la ley. Artículo 379. 1. El Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente. 2. El Estado garantizará la generación de energía para el consumo interno. La exportación de los excedentes de energía debe prever las reservas necesarias para el país. Capítulo 7. Biodiversidad, COCA, áreas protegidas y recursos forestales. Sección 1. Biodiversidad. Artículo 380. 1. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. 2. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización, del uso y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político-institucionales. La ley regulará su aplicación. Artículo 381. 1. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo. 2. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentran en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley. Artículo 382. Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección y repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio. Artículo 383. El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad. Sección 2. COCA. Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social. En su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. Sección 3. Áreas protegidas. Artículo 385. 1. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país. Cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. 2. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos, indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas. Sección 4. Recursos forestales. Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo, promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas. Artículo 387. 1. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas. 2. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica. Artículo 388. Las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley. Artículo 389. 1. La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos agropecuarios u otros solo procederá en los espacios legalmente asignados para ello, de acuerdo con las políticas de planificación y conforme con la ley. 2. La ley determinará las servidumbres ecológicas y la zonificación de los usos internos, con el fin de garantizar a largo plazo la conservación de los suelos y cuerpos de agua. 3. Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines constituirá infracción punible y generará la obligación de reparar los daños causados. Capítulo 8. Amazonía. Artículo 390. 1. La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecorregiones. 2. La Amazonía boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca 10 y Vallivian del departamento del Beni. El desarrollo integral de la Amazonía boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país. Artículo 391. 1. El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la Amazonía boliviana, a través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica. La administración estará orientada a la generación de empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco de la protección y sustentabilidad del medio ambiente.
2. El Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas, ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional. 3. El Estado, en coordinación con las autoridades indígena, originario, campesinas y los habitantes de la Amazonía, creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la Amazonía, para promover actividades propias de la región. Artículo 392. 1. El Estado implementará políticas especiales en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario, campesinos de la región para generar las condiciones necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de los productos extractivos tradicionales. 2. Se reconoce el valor histórico, cultural y económico de la siringa y del castaño, símbolos de la Amazonía boliviana, cuya tala será penalizada, salvo en los casos de interés público regulados por la ley. Capítulo 9. Tierra y territorio. Artículo 393. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda. Artículo 394. 1. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos. 2. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. 3. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales, respetando la unidad territorial con identidad. Artículo 395. 1. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. 2. Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación. 3. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra. Artículo 396. 1. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. 2. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. Artículo 397. 1. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. 2. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. 3. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social. Artículo 398. Opción A para el referendo divinitorio. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función económica social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima, zonificada establecida en la ley. En ningún caso superficie máxima podrá exceder las 10.000 hectáreas. Artículo 398. Opción B para el referendo divinitorio. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función económica social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima, zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las 5.000 hectáreas. Artículo 399. 1. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a ley. 2. Las superficies excedentes que cumplan la función económico-social serán expropiadas. La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos. Artículo 400. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad, reconocida por la ley que, para su establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad. Artículo 401. 1. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano. 2. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública y previo pago de una indemnización justa. Artículo 402. El Estado tiene la obligación de 1. Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción, en el marco del ordenamiento territorial del Estado y la conservación del medio ambiente. 2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. Artículo 403. 1. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley, a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios, la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades. 2. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos. Artículo 404.
El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad es el presidente del Estado, es la entidad responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del país. Título 3. Desarrollo Rural Integral Sustentable. Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de 1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial. 2. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias y agroindustriales. 3. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana. 4. La significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas en todas las dimensiones de su vida. 5. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria. Artículo 406. 1. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. 2. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico-social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva. Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. 1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 3. Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos. 4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario. 5. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y modalidades. 6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos. 7. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 8. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 9. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación genética. 10. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural. 11. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos. 12. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria. 3. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario. Artículo 408. El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y medianos productores con el objetivo de compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía. Artículo 409. La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. Parte V. Quinta parte. Jerarquía normativa y reforma. De la Constitución. Título único. Primacía y reforma de la Constitución. Quinta parte. Jerarquía normativa y reforma. De la Constitución. Título único. Primacía y reforma de la Constitución. Artículo 410. 1. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 2. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Artículo 411. 1. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o por la presidenta o el presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. 2. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio. Disposiciones transitorias. Primera. 1. El Congreso de la República, en el plazo de 60 días desde la promulgación de la presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidente y vicepresidente de la República. La elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009. 2. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. 3. Las elecciones de autoridades departamentales y municipales se realizarán el 4 de abril de 2010. 4. Excepcionalmente se prorroga el mandato de alcaldes, concejales municipales y prefectos de departamento hasta la posesión de las nuevas autoridades electas de conformidad con el párrafo anterior. Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de 180 días a partir de su instalación, la ley del órgano electoral plurinacional, la ley del régimen electoral, la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la ley marco de autonomías y descentralización. Tercera. 1. Los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006 accederán directamente al régimen de autonomías departamentales, de acuerdo con la Constitución. 2. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006 deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad. Cuarta. La elección de las autoridades de los órganos comprendidos en la disposición segunda se realizarán de conformidad al calendario electoral establecido por el órgano electoral plurinacional. Quinta. Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales.
Sexta. En el plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la ley del órgano judicial, y de acuerdo con esta, se procederá a la revisión del escalafón judicial. Séptima. A efectos de la aplicación del parágrafo y del artículo 293 de esta Constitución, el territorio indígena tendrá como base de su delimitación a las tierras comunitarias de origen. En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y legislativo, la categoría de tierra comunitaria de origen se sujetará a un trámite administrativo de conversión a territorio indígena originario campesino, en el marco establecido en esta Constitución. Octava. 1. En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos. 2. En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. 3. Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a esta, a través de los contratos mineros. 4. El Estado reconoce y respeta los derechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social. V. Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado. Novena. Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de 4 años desde la elección del nuevo órgano ejecutivo, este denunciará, y en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución. Décima. El requisito de hablar al menos 2 idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas determinado en el artículo 234. 7 será de aplicación progresiva de acuerdo a ley. Disposición abrogatoria. Disposición abrogatoria. Queda abrogada la Constitución Política del Estado de 1967 y sus reformas posteriores. Disposición final. Esta Constitución, aprobada en referendo por el pueblo boliviano, entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial. Derechos indígenas en la nueva Constitución Política del Estado, a la vanguardia de los derechos humanos. De manera consecuente con nuestra realidad plurinacional, la nueva CPE establece un marco especial de protección de los derechos humanos, al reconocer tanto derechos individuales, relacionados especialmente con los derechos civiles y políticos, como derechos colectivos, vinculados sobre todo con los derechos indígenas, para que ambos se complementen en el nuevo Estado plurinacional comunitario. En consecuencia, la nueva CPE muestra el avance más significativo de toda la historia republicana en materia de derechos humanos, principalmente porque fue producto de la participación genuina de representantes de sectores campesinos, indígenas, originarios, mineros, profesionales, gremiales, obreros, fabriles, mujeres, jóvenes y otras organizaciones sociales. Merece destacarse, por ejemplo, la adopción como derechos fundamentales el acceso al agua, a la alimentación, a la vivienda adecuada, a los servicios básicos y a la educación. Además, se otorga a los derechos humanos rango constitucional, garantizando a todos los bolivianos y bolivianas, sin discriminación alguna, su libre y eficaz ejercicio. En esta misma línea, la nueva CPE constituye un referente sobre los derechos indígenas, pues aborda esta temática, por un lado, de manera transversal a todo el texto constitucional, y por otra, con partes específicas en materias relacionadas a los pueblos indígenas originarios y campesinos. Contempla incluso un capítulo especial para su tratamiento. Se puede afirmar, sin duda, que este texto ha cumplido ampliamente con las perspectivas de los principales instrumentos internacionales de derechos indígenas y deja muy atrás a la actual CPE. Bolivia, de esta manera, se coloca a la vanguardia a nivel mundial sobre derechos indígenas, fruto de esa larga lucha de los movimientos indígenas originario-campesinos del país que exigieron la refundación de un nuevo Estado. A continuación, se explica con mayor detalle los derechos indígenas insertos en cada título. Del sometimiento indígena a la constitucionalización de los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas originario-campesinos. Bolivia nace a la vida independiente heredando la forma colonial de su reciente pasado, bajo formas constitucionales que legalizan la continuidad del colonialismo, que son fortalecidas por las constituciones americanas del siglo XIX. Este histórico territorio, denominado Ayayala, ahora continente latinoamericano, en el que los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas estaban orientados al vivir bien, fueron desconocidos y suprimidos con la llegada de la colonización sangrienta e injusta, que sometió a los pueblos indígenas a formas de servidumbre y esclavitud instauradas por las autoridades coloniales que los obligaba a cumplir trabajos gratuitos e inhumanos. Pero los movimientos indígenas de tierras altas como de tierras bajas, a la cabeza de sus líderes históricos hombres y mujeres como Tomás Catari, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Ignacio Muiva, Apiaguay Quitumpa, Bruno Racua, Marcelino Pinaicobo y muchos otros líderes, nunca descansaron en llevar adelante el proyecto de liberación contra la opresión de los pueblos. Durante la vida republicana, pese a la vigencia de un texto constitucional, los indígenas continuaron bajo los esquemas del resabio colonial, consolidándose el fenómeno del colonialismo interno. Si se analiza el constitucionalismo boliviano desde una perspectiva indígena, en Bolivia no hubo hasta la fecha más que una constitución a través de una sucesión de textos constitucionales. En los últimos tiempos, los movimientos indígenas y sociales son los que protagonizan la instalación de la Asamblea Constituyente que redacta el texto de la Constitución Política del Estado, el mismo que fue aprobado por una amplia mayoría de los bolivianos y bolivianas mediante referéndum ratificatorio. La actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009 por el presidente Evo Morales Ayma, es la única constitución desde 1826 que reconoce la persistencia del colonialismo interno, pero que entrega los medios constitucionales para erradicarlo definitivamente. Con ello se reafirma la refundación de Bolivia como Estado plurinacional. 1. Sometimiento indígena desde las normas jurídicas. Cuando se produce la denominada invasión de la cultura europea. Los pueblos indígenas originarios estaban en pleno florecimiento de su cultura en la Chiquitania, Amazonía, Altiplano, Valles y Chaco. Para Irigoyen, los procesos de sometimiento colonial a los indígenas y de invasión de la cultura europea se explica a partir de 3 modelos. A. Modelo de segregación cultural. B. Modelo de asimilación. C. Modelo de integración. A. El primer modelo de segregación cultural fue implementado durante la época colonial, que comienza con la llegada de los españoles, los invasores. Modelo que responde a la ideología dominante que imperaba en Europa. Los colonizadores lo primero que hacen es apoderarse de los territorios de los pueblos indígenas, utilizando 2 mecanismos, el primero, a través de la persuasión y el segundo, a través de la utilización de la fuerza. La primera injusticia que cometen es el despojo de los pobladores indígenas originarios de sus tierras y territorios, para posteriormente repartir a los indígenas como si fueran bienes o cosas, obligándolos a cumplir con trabajos en haciendas agrícolas, en los obrajes y otros servicios en forma gratuita. Es así que se instituye y entra en vigencia la institución colonial de la encomienda. Todos los indígenas entre los 18 a 50 años de edad son obligados a cumplir los trabajos gratuitos en la mitad. Posteriormente, a partir de la implementación de las leyes que han sido recopiladas en la 1680, conocida como la Ley de Recopilación de las Leyes de las Indias, todas las formas de sometimiento a los pobladores indígenas se sustenta en la ideología de la inferioridad natural de los indios. Bajo esta ideología, a los indígenas se los consideraba como inferiores por naturaleza que no tenían derechos, sino solamente obligaciones.
Durante la colonia, los indígenas sufrieron exclusión social, lo que hoy se viene a denominar modelo de segregación racial y cultural. B. El modelo de asimilación se expresa antes de los procesos de la independencia, inspirado en ideologías liberales traídas de Europa. En este proceso independentista, en 1825 se crea Bolivia un estado republicano e independiente, con su gobierno vitalicio y su estructura de poder público organizado en 4 poderes. En el texto de la primera Constitución de 1826, se expresa claramente la constitucionalización del pensamiento colonial. Esta aseveración se puede confirmar en los artículos 11, 14 y 17 de la mencionada Constitución. Artículo 11. Son bolivianos, primero, todos los nacidos en el territorio de la República. Segundo, los hijos de padre o madre boliviana, nacidos fuera del territorio, luego que manifiesten legalmente su voluntad de domiciliarse en Bolivia. Tercero, los que en Junín o Ayacucho combatieron por la libertad. Cuarto, los extranjeros que obtengan carta de naturaleza o tengan 3 años de vecindad en el territorio de la República. Todos los que hasta el día han sido esclavos y por lo mismo quedarán de derecho libres, en el caso de publicarse la Constitución, pero no podrán abandonar la casa de sus antiguos señores, sino en la forma que una ley especial lo determine. Artículo 14. Para ser ciudadano es necesario, primero, ser boliviano. Segundo, ser casado o mayor de 21 años. Tercero, saber leer y escribir, bien que esta calidad solo se exigirá desde el año 1836. Cuarto, tener algún empleo, o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. Artículo 17. Solo los que sean ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos y cargos públicos. Bajo los mismos esquemas que dominaron el régimen colonial, la vida republicana comienza constitucionalizando el sometimiento a los indígenas, esta vez desde una normativa jurídica que regula la organización del Estado. Es con el primer texto constitucional que se permite el comienzo de un colonialismo interno dentro del Estado boliviano. El segundo modelo se produce después de un colonialismo minero feudal. El tratamiento a los indígenas respondió a un modelo de asimilación, porque los grupos de poder económico y político promovieron la ideología de la civilización de los indios y la asimilación a la cultura dominante. C. El tercer modelo de integración, diferentes formas de relación con los indígenas a partir de 1952, promovido por políticas orientadas a la integración de los indígenas a la vida cultural homogénea, que responden al esquema de un Estado colonial y uninacional. Los indígenas eran utilizados solamente para el voto, donde sus derechos políticos terminaban en el momento de depositar su voto en las ánforas. Los indígenas se constituyeron en los sirvientes y pongos de los partidos políticos sin democracia interna, dirigidos por caudillos y personas que respondían a mentalidades totalitarias, rescatándose consignas que benefician a la mayoría de la población, como el voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa y la nacionalización de las minas. Después de 1982, se institucionaliza la democracia como el régimen político de organización del Estado, con participación de todos los sectores sociales e indígenas. 1. Los movimientos indígenas y su resistencia al sometimiento de la norma jurídica. Los pueblos indígenas originarios campesinos no descansaron en su resistencia al sometimiento de la norma jurídica, con la esperanza de encontrar el camino de la liberación y restituir su forma de vida en armonía y reciprocidad con los demás y la madre naturaleza. Los levantamientos indígenas se inician desde el año 1534, donde el primer levantamiento es encabezado por Manco Inca, quien utiliza la estrategia del cerco a Lima. Posteriormente, en 1727 se produce un gran levantamiento en tierras bajas, cuyo líder visible fue el cacique Juan Bautista Aruma, de la reducción dominica de Chiquiaca, Tarija, quien logró reunir a 14.000 querema, guerreros, incluyendo tobas y mocovíes. En 1735 se alzó el jefe Chané. De la región de Taipurú y Charagua, Santa Cruz. Guaricaya, otro murubicha rebelde, esta vez de la zona de la cordillera, levantó a su pueblo en 1770 contra los españoles. En tierras altas se dan grandes levantamientos desde 1780 y 1781, encabezados por el quechua Tomás Catari de Chayanta Norte Potosí, el levantamiento de otro quechua de Cusco que encabezó Tupac Amaru, levantamientos que culminaron con el levantamiento del conocido Aymara, Tupac Katari, este último que utilizó la estrategia del cerco a la ciudad de La Paz que duró casi 3 meses. El levantamiento de Tupac Katari es un levantamiento eminentemente indígena. El año 1781, Julian Paz a Tupac Katari cerca La Paz con más de 40.000 aymaras contra el régimen español. Se enciende la gesta libertaria. El 13 de noviembre de 1781, después de ser torturado, Tupac Katari muere descuartizado en la Plaza de Peñas. Antes de morir, Tupac Katari lanza la frase inmortal a la historia: volveré y seré millones. En 1792, llegó a Moxos el gobernador Miguel Zamora y Triviño, gobernador ilustrado que denunció ante las autoridades españolas el trato que recibían los indígenas por parte de los curas adoctrinadores tras la expulsión de los jesuitas. Irónicamente, el gobernador Zamora también cometía excesos en contra de los indígenas, por lo que estos, encabezados por el cacique canichana Juan Maraza, logran expulsar al gobernador Zamora. El siguiente gobernador, Pedro Pablo de Urquijo, toma en cuenta la autoridad que tenía Maraza, no solo sobre los canichana, sino también con otras etnias como los Cayubaba y los Movima, así que concertó una suerte de alianza con el cacique. El poder de Maraza en la región era muy grande. Los informes de los españoles dan cuenta de que Maraza se atribuía poderes de gobierno, lo que no debe entenderse como una forma de anhelo emancipador, sino como la expresión del descontento que sentían los indígenas al haberse abolido el sistema de autogobierno que rigió durante la época jesuítica y que fue trastocado por los curas adoctrinadores y los gobernadores civiles. El célebre cacique canichana Maraza se mantuvo en el poder hasta 1822, hasta que el gobernador Velasco lo victimó, que ocasionó un gran levantamiento indígena en la región de Moxos. Un otro gran levantamiento o gran guerra se produce con la participación del cacique Cumbay, de la zona del Imbre, quien en 1799 interpuso en la audiencia un reclamo formal contra los vecinos mestizos y criollos que cometían abusos contra los guaraníes. En 1807, Cumbay logró en Yuti una pequeña victoria y al año siguiente firmó con los españoles un tratado de paz. En 1813, el Murubicha y su escolta de flecheros fueron reconocidos por Belgrano, en la ciudad de Potosí. Cumbay colaboró posteriormente con Padilla y Azurduy, guerrilleros de la Laguna, con 500 flecheros que marcharon con ellos de San Juan del Piraí a Pomabamba. El Apolenio Santos Pariamo, patriota indígena de las tierras bajas, que participó en la guerrilla de la Arecaja, junto al cura Muñecas. Pariamo logró el apoyo de los indígenas de la región de Apolobamba al movimiento guerrillero, muriendo como héroe durante la represión realista. Su cabeza fue llevada como trofeo a Apolo. Levantamientos de Tiquina y Ancoraimes, La Paz, 1869-1870. En el gobierno de Melgarejo se decretó la venta de tierras de indios comunarios en subasta pública y esos fondos serían destinados a los familiares y adeptos del gobierno. El 28 de junio se levantó San Pedro de Tiquina con unos 5.000 comunarios, pero fueron reprimidos por el poder del Estado. Pablo Zárate Huilca, La Paz 1879. La historia registró un gran levantamiento indígena encabezado por Zárate Huilca, con su propuesta de la fundación de una república aymara, propuesta que es interpretada como una propuesta de vivir bajo mutuo respeto entre los criollos que habían dominado por mucho tiempo, con los indígenas que vivían históricamente bajo formas de sometimiento. Esta propuesta se encuentra escrita en el documento conocido como la Proclama de Caracollo. En 1887, Andrés Guayocho, un mojeño nacido en Magdalena, Beni, dirigió un levantamiento contra los patrones que los tenían esclavizados en sus plantaciones de goma y castaña. Con Apiaguay y Tumpa a la cabeza, guerreros Saba Guaraní iniciaron la guerra en la madrugada del 6 de enero de 1892 en contra de los patrones que les robaban sus tierras y de los misioneros que les quitaban su cultura. El 28 de enero de 1892 en Curuyuqui fueron sorprendidos y masacrados por las tropas del coronel González.
Lucharon por mantener su independencia de pueblo originario contra el sistema colonial y republicano. Insurrección de Jesús de Machaca, La Paz, 1921. El presidente de Bolivia, Bautista Saavedra, a raíz de la muerte de algunos hacendados, ordenó arrasar con la población. Rebelión de Chayanta, Potosí por los abusos de los patrones 1927. Primera Escuela Indigenal de Barizada, La Paz 1931, bastión de liberación y autovaloración de la identidad cultural. Los acontecimientos de resistencia siguieron emergiendo en varias formas. Aparición de los primeros sindicatos agrarios 1936. Primer Congreso Nacional de Indígenas, La Paz, 1945. Alzamiento de Pucarani, La Paz, 1947. Sublevación campesina de Culpina, Chuquisaca 1947. Levantamiento de Ayopaya, Cochabamba, 1947. Reforma agraria, 1953. Sindicalismo campesino, 1956. Gobierno indio en Puerto Acosta, Laureano Machaca, La Paz, 1956. Derrota del impuesto único agropecuario en Achacachi, La Paz, 1968. Levantamiento de campesinos de Santa Cruz, 1970. Manifiesto de Tiahuanacu, La Paz, 1970. Masacre de Tolata y Epizana, Cochabamba 1974. Levantamiento de Colipata, La Paz, 1978. Bloqueo de caminos, La Paz, 1979. Bloqueo de caminos, La Paz, 1981. Marcha por la vida y el territorio, Beni 1990. Ejército guerrillero Tupac Katari, La Paz, 1990 a 1992. Bloqueo de caminos, Achacachi, La Paz. 2000. Bloqueo de caminos, Chapare, Cochabamba, 2000. La guerra del agua, Cochabamba 2002. Barista, la guerra del gas, La Paz 2003. Así el siglo XVIII, siglo XIX, en el siglo XX y en este nuevo milenio son testigos de los movimientos indígenas, por recuperar los derechos originarios. El derecho a la tierra y territorio, el derecho a su identidad y el respeto sobre todo al derecho a la vida y el de la naturaleza a las insurgencias. Y resistencias estallaron formando pequeños ejércitos, desobedeciendo la ley, resistiendo a través de la educación, integrando guerrillas y de otras formas más que se ubicaron y emergieron en diferentes regiones de Bolivia. Tras esta lectura de reflexión histórica, podemos resumir que los derechos colectivos de los pueblos indígenas han sido negados e invisibilizados por completo, pero, por otra parte, estos derechos colectivos han sido siempre practicados, a pesar de las formas de sometimiento jurídico. Así se lo expresa a través de las reivindicaciones, de las luchas y movilizaciones, ya sea a nivel del Estado o a nivel internacional. En este camino, el movimiento indígena de Bolivia, al igual que otros movimientos indígenas de Latinoamérica, deciden utilizar como una herramienta de lucha para reivindicar sus derechos colectivos la propuesta de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución política del Estado, con participación de todos los movimientos indígenas y sociales más representativos de Bolivia, donde se incorporen los derechos fundamentales de todos los bolivianos y bolivianas, sin ninguna discriminación. 1. Constitucionalización de los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. En este último tiempo, los movimientos indígenas tomaron como estrategia para conseguir la constitucionalización de sus derechos fundamentales colectivos la propuesta de la Asamblea Constituyente, bajo los siguientes argumentos. Primero, la propuesta de la constitucionalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Desde las esferas gubernamentales aceptan la propuesta de respetar y reconocer la identidad cultural de los pueblos indígenas. En esta posición se inscriben las reformas de la Constitución Política del Estado de Bolivia de 1994, que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la realidad social del país. Sin embargo, este reconocimiento constitucional, en los hechos no se desarrollaron en derechos concretos, es decir, que solo respondieron a la letra muerta de la ley. Segundo, desde los movimientos indígenas y el intelectual comprometido con los procesos de transformaciones sociales y políticos, surgen las propuestas de cambiar el Estado de tipo republicano y colonial en otro Estado multinacional. Sin embargo, tal paradigma no fue apropiado y manejado como propuesta consensuada por los movimientos indígenas de Latinoamérica y Bolivia. Tercero, la refundación de Bolivia, el 25 de enero de 2009, marcó un hito en la historia de Bolivia. El pueblo boliviano aprobó mediante referéndum constitucional la nueva Constitución Política del Estado, elaborada por la Asamblea Constituyente y ajustada por el Congreso Nacional el 21 de octubre de 2008, bajo la convicción de construir un Estado unitario social, de derecho, plurinacional, comunitario, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías que profundice y consolide una Bolivia digna, democrática, productiva y soberana. Es promulgada en un acto público multitudinario el 7 de febrero de 2009. El ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y culturales están establecidos en el texto constitucional para todos los bolivianos y las bolivianas como también para los pueblos indígenas originarios campesinos, manifestando de esta forma una reconciliación con las deudas del pasado, por las luchas y los movimientos, por la conquista de derechos fundamentales que se ven plasmados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. El convenio 169 de la OIT ratificado en Bolivia mediante ley No. 1250, y 7 de fecha 11 de julio de 1991, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada en Bolivia mediante ley No. 3760 de fecha 7 de noviembre de 2007, son antecedentes para la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado. Los derechos fundamentales de carácter colectivo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como resultado del desarrollo del proceso constituyente, se han constitucionalizado y forman parte del bloque de constitucionalidad. En relación a lo analizado, se interpretan 4 grupos de derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como derecho específico y, visto desde la realidad social y política de los pueblos indígenas. 1. Los derechos fundamentales colectivos sobre tierra y territorio, que comprende el derecho de acceso a los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco de la Constitución y el respeto a la integridad de la soberanía del Estado. 2. Los derechos fundamentales colectivos a la identidad cultural, que comprende básicamente el idioma, la vestimenta, costumbres y conocimientos tradicionales sobre diversas materias. 3. Los derechos fundamentales colectivos al autodesarrollo, que comprende el derecho a la salud, educación y desarrollo económico de acuerdo a la identidad cultural de los pueblos indígenas. 4. Los derechos fundamentales colectivos a la autonomía o autogobierno, que comprende el derecho propio, el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia a la administración de justicia propia de conformidad a los sistemas jurídicos propios de las naciones y pueblos indígenas. Estos 4 grupos de derechos fundamentales, constitucionalizados, se basan en el principio de la libre determinación de los pueblos, lo cual significa un hito histórico importante en el desarrollo de la humanidad, ya que en pleno siglo XXI no se puede seguir permitiendo las prácticas y formas de discriminación, racias, exclusión y marginación social. De la constitucionalización de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas originarios campesinos a su implementación. 1. Implementación de la nueva institucionalidad del Estado plurinacional. Con la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 7 de febrero del 2009, se inicia el rediseño y reestructuración de todo el Estado plurinacional, de acuerdo a los siguientes aspectos. La creación e implementación de la nueva institucionalidad. A partir de la creación político-administrativo del Estado plurinacional, conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución Política del Estado, se sancionarán las siguientes leyes: Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley del Órgano Judicial, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ley del Órgano Electoral Plurinacional y Ley de Régimen Electoral. El diseño e implementación de nuevas formas de hacer gestión pública. El carácter plurinacional reconoce diversas formas de gestión pública tomando en cuenta la realidad del Estado plurinacional.
En síntesis, el diseño e implementación de una gestión pública intercultural. Control social, el Estado plurinacional con una nueva institucionalidad y una forma de gestión, constitucionaliza el control social desde la sociedad civil organizada para realizar seguimiento y evaluación a la gestión pública en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Primera parte. Bases fundamentales del Estado. Derechos, deberes y garantías. Explicación del título y bases fundamentales del Estado. De manera inédita en la historia del país, Bolivia se constituye en un Estado plurinacional. Se deja atrás la idea del Estado manical Sherel en el que predominaba una sola cultura. La diversidad cultural es la base del Estado plurinacional. Se reconoce la existencia anterior a la colonia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, garantizando su derecho a la libre determinación en el marco de la unidad del Estado. Así se establece e impulsa la descolonización del país. El Estado asume los valores indígena originario campesinos como propios: el suma amaña, vivir bien; el ñandereco, vida armoniosa; el taco cabí, vida buena; el iri maraí, tierra sin mal; y el cuapac ñan, camino o vida noble. De manera que los pueblos indígena originario campesinos no solo aportan con su cultura al Estado, sino también con su filosofía de vida. Los idiomas indígena originario campesinos son oficiales y se establece la obligación de utilizar por lo menos uno en la administración pública. Por último, se adopta como una forma de democracia la democracia comunitaria, que se expresa en la elección de representantes por formas propias de gobierno, la realización de cabildos y asambleas comunitarias y las múltiples formas de autogobierno y autogestión comunitaria. Explicación del título 2, derechos fundamentales y garantías. La Constitución Política del Estado contiene un bloque de constitucionalidad que incorpora un capítulo dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, cumpliendo con los instrumentos internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. En la misma línea, se establece la prohibición y sanción de la discriminación por razones de color, origen, cultura, nacionalidad, idioma. Se afirman como derechos fundamentales la educación, la vivienda, el agua, la alimentación, la salud, los servicios básicos, entre otros. Deben destacarse especialmente los derechos al agua, a la alimentación y a la vivienda adecuada, pues anteriormente ninguna constitución los incluyó. El acceso a los servicios de salud y a la educación fiscal son gratuitos con interculturalidad, participativas y no discriminatorias. Los servicios básicos no se privatizan, cuentan con la participación y control social. Se reconoce la identidad cultural, libertad de pensamiento, culto, cosmovisiones y la participación en el poder político con normas propias. Otro gran paso de la Constitución es que protege a los pueblos en peligro de extinción y también a los pueblos afrobolivianos. Cabe destacar también la protección especial de los conocimientos y saberes ancestrales indígenas como propiedad intelectual, histórica, cultural y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. En el tema particular del derecho a la educación intercultural y plurilingüe, se promueve la creación y funcionamiento de universidades indígenas que aseguren la participación social. Explicación del título 3, deberes. Las naciones y los pueblos indígena originario campesinos asumen como principal deber preservar y defender la unidad del país. Además, se establece la defensa y protección del patrimonio cultural de Bolivia. Explicación del título 4, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. De manera consecuente con el Estado plurinacional determinado en el artículo 1, se garantiza el pluralismo jurídico, constitucionalizando la jurisdicción indígena originaria campesina. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier tipo de justicia debe cumplir con el debido proceso y la igualdad de oportunidades. Por otra parte, un aspecto fundamental que se constitucionaliza es el derecho de toda persona a ser juzgada en su idioma y, en caso de que no se hable ese idioma, la obligación de proveer traductores o intérpretes. Por último, se crea la acción popular exclusivamente para la defensa de derechos colectivos como el medio ambiente, derechos indígenas, etc. Este tipo de acción no existía anteriormente en nuestro ordenamiento constitucional. Es un gran avance en materia de defensa de derechos colectivos. Segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. Explicación del título y órgano legislativo. El Parlamento o Congreso Nacional se convierte ahora en la Asamblea Legislativa Plurinacional y está compuesta por las cámaras actualmente existentes, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Para garantizar la efectiva participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la Cámara de Diputados, se determina que para la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional se establecerán circunscripciones especiales indígena originario campesinas que estarán regidas por el principio de densidad poblacional de cada departamento. Aquí deben apuntarse dos límites importantes. Primero, las circunscripciones no pueden trascender límites departamentales, y segundo, solo se pueden circunscribir al área rural y donde sean minorías. Finalmente, en la parte referida a los asambleístas, se señala que en la elección de estos debe garantizarse la participación proporcional de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Explicación del título 2, órgano ejecutivo. El presidente de la República como cabeza del órgano ejecutivo tiene entre sus competencias designar a las ministras y a los ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la equidad de género en la composición del gabinete ministerial. Explicación del título 3, órgano judicial y tribunal constitucional plurinacional. Por primera vez en Bolivia, se crea un tribunal constitucional plurinacional conformado por representantes indígena originario campesinos y por representantes no indígenas. La justicia del nuevo Estado boliviano se sostiene en principios de pluralismo jurídico y la interculturalidad. Las candidatas y los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional pueden ser propuestas y propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. La calificación de méritos para ser elegido magistrado tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. En otro hecho fundamental, es que se respeta la jurisdicción indígena originaria campesina como parte de la justicia boliviana, que se ejerce por sus propias autoridades y tiene igual jerarquía que las otras jurisdicciones. Esta jurisdicción respeta la vida y los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional. La Constitución Política del Estado determina que se aprobará una ley de deslinde jurisdiccional para establecer la coordinación, cooperación y límites de la jurisdicción indígena originaria campesina, a quienes se aplicará, en qué caso se aplicará y dónde tendrá vigencia. Explicación del título 4, órgano electoral. La actual Corte Nacional Electoral se convierte en Tribunal Supremo Electoral como máximo nivel del órgano electoral, con jurisdicción nacional. Se establece que este tribunal se compone de 7 miembros, de los cuales, al menos 2 deben ser de origen indígena originario campesino. También se promueve que las candidatas y los candidatos deben ser postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones. En el marco de respeto al Estado plurinacional, las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos pueden elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus propias normas de democracia comunitaria y sus propias formas de elección. Para el ámbito departamental, se estipula que las asambleas legislativas departamentales o consejos departamentales deben seleccionar una terna para cada uno de los vocales de los tribunales departamentales electorales. De estas ternas, la Cámara de Diputados elige a los miembros de los tribunales departamentales electorales, por 2/3 de voto de los miembros presentes. Pero esta selección debe garantizar que al menos uno de sus miembros sea perteneciente a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del departamento. Explicación título V capítulo 2, función de defensa de la sociedad.
La Constitución Política del Estado establece la obligación que tiene la Defensoría del Pueblo para garantizar la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales. Explicación del título B, participación y control social. La participación y control social en el diseño de políticas públicas es un avance importante y significativo para la sociedad civil, especialmente para los pueblos indígenas originario campesinos quienes fueron discriminados y excluidos del Estado boliviano. En ese marco, se establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus organizaciones representativas podrán participar en la formulación de las políticas de Estado, denunciar hechos irregulares que contravengan las leyes del Estado y de esta manera ejercer el control social correspondiente. En este proceso participarán hombres y mujeres de naciones indígena originario campesinos a través de sus propias organizaciones políticas y culturales. Explicación del título 8, Relaciones internacionales, fronteras, integración y reivindicación marítima. La Constitución Política del Estado establece que las relaciones internacionales deben sostenerse en el principio de rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. El Estado boliviano tiene la obligación de adoptar medidas eficaces para amparar, proteger y hacer respetar los derechos indígenas en el ámbito nacional e internacional, especialmente contra el racismo y la discriminación. Igualmente, se determina que el Estado debe promover políticas en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario, campesinos fronterizos. Tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. Explicación del título 1, organización territorial del Estado. Se establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. De manera inédita en Bolivia, se instauran nuevos niveles de autonomías, autonomía departamental, autonomía regional y autonomía indígena originaria campesina, que junto a la autonomía municipal que ya existía, configuran las bases del nuevo Estado. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originario campesinos, cuya población comparte territorio, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales, económicas y normas propias, en armonía con la Constitución y la ley. También, se dispone que las naciones y pueblos indígena originario campesinos serán parte de los consejos departamentales, las asambleas regionales y municipales, a través de sus representantes. Para que las autonomías sean efectivas, se dispone la aprobación de una ley marco de autonomías y descentralización que regulará todos los aspectos referidos a los 4 niveles de autonomías, como la elaboración de estatutos, la transferencia de competencias, el régimen financiero, la coordinación entre autonomías y el nivel central. Cuarta parte. La Constitución reconoce la conformación de autonomías indígenas se basará en los territorios ancestrales y en la voluntad de sus habitantes, para lo cual pueden formar autonomías indígenas 2 o más pueblos, o establecerse regiones autónomas, o implementarlas en un municipio. Estructura y organización económica del Estado. Explicación del título 1, Organización económica del Estado. El modelo económico boliviano es plural, está constituida por las formas de organización comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, donde se promoverá la complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La organización económica comunitaria es una forma de producción y reproducción de la vida social de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. En este marco de respeto y recuperación de sus sentidos de vida, el Estado impulsará con crédito y financiamiento diferentes emprendimientos comunitarios con identidad cultural y barra diagonal o de economía comunitaria y productiva. Se establece la atención particular a las demandas de las mujeres indígena originaria campesinas. Se instituye que la industrialización de los recursos naturales deberá basarse en el respeto de los derechos de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos y de sus territorios. Explicación del título 2, Medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio. La CPE indica que es deber del Estado y de los pueblos indígena originario campesinos conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad. El control social también es ejercido por las naciones y los pueblos indígena originario campesinos en la gestión ambiental a través de un proceso de consulta y de participación. De manera primordial, protege y garantiza la propiedad comunitaria colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino y a la pequeña propiedad en las comunidades interculturales originarias y las comunidades campesinas. Todas las leyes relacionadas a tierra y territorio y medio ambiente deberán aplicarse sin discriminación y por igual a mujeres y hombres de naciones indígena originario campesinas. El Estado promueve políticas especiales en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la Amazonía, en coordinación con sus propias autoridades. Explicación del título 3, Desarrollo rural integral sustentable. El Estado garantiza el desarrollo rural integral sustentable y apoya todos los emprendimientos económicos, comunitarios destinados a la seguridad y soberanía alimentaria. Establece el fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios, de la economía familiar comunitaria y de las organizaciones económicas productivas rurales, artesanos, cooperativas, asociaciones, empresas comunitarias, entre otros, de acuerdo a las identidades culturales y productivas de los pueblos indígena originario campesinos. Se garantiza la soberanía alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agroecológico, además de la implementación de sistemas de riego para garantizar la producción agropecuaria. Explicación de las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias de la CPE inician la creación e implementación de la nueva institucionalidad del Estado plurinacional. En lo que respecta a los derechos indígenas, se señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene un plazo máximo de 6 meses, desde su instalación, para sancionar 5 leyes fundamentales: la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Finalmente, se establece que una ley determinará la aplicación progresiva del requisito para hablar 2 idiomas oficiales en el desempeño de funciones públicas. Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, componente de transversalización de derechos de los pueblos indígenas.